Joe conoció a Claire cuando eran solo unos niños en la universidad, dos jóvenes almas con grandes sueños y cariño infinito el uno por el otro. Joe estudiaba finanzas y Claire literatura. Su conexión fue instantánea. A Joe le encantaba cómo Claire se reía de sus bromas tontas, cómo se enrollaba el cabello mientras leía su poesía favorita bajo la sombra de los árboles del campus. A Claire le encantaba cómo Joe siempre aparecía con café antes de sus exámenes, cómo la acompañaba a su dormitorio incluso cuando estaba agotado de sus turnos nocturnos. Durante 3 años fueron inseparables. La gente en el campus a menudo bromeaba que ya eran como un viejo matrimonio, discutiendo sobre dónde comer, pero siempre apareciendo tomados de la mano en cada fiesta, cada evento, cada pequeño paseo por el patio. Después de graduarse, hicieron un pacto. Se casarían, construirían una vida juntos y nunca dejarían que el mundo les robara lo que tenían. Y durante un tiempo cumplieron su promesa. Su boda fue sencilla. Una pequeña reunión en el patio trasero con luces de hadas, música suave y un puñado de amigos cercanos y familiares. Joe consiguió un buen trabajo en una empresa de renombre, y Claire decidió quedarse en casa por un tiempo. Quería escribir una novela, tal vez hacer algunos trabajos independientes, y Joe la apoyó en eso. Él quería que ella fuera feliz. Le dijo, no te apresures a trabajar si no estás lista. Yo me encargo de todo. Pero entonces la vida hizo lo que siempre hace. Complicó las cosas. La empresa de Joe lo ascendió. Con eso vino un gran aumento de salario. Estaba emocionado. Finalmente podrían empezar a ahorrar para un apartamento más grande, planear tener hijos, incluso ir a esos viajes que siempre soñaron. Pero la promoción vino con un costo. Joe comenzó a trabajar largas horas. A menudo salía antes del amanecer y regresaba bien pasada la medianoche. Algunos días no volvía a casa, quedándose a dormir en un hotel cerca de la oficina después de maratones de 36 horas de presentaciones a clientes. A veces, Claire se quedaba despierta esperando, con la cena enfriándose en la mesa, y su corazón se hundía cada vez que el reloj pasaba de las 10. Al principio lo entendía. Lo recibía con ojos soñolientos y una suave sonrisa cuando él llegaba a las 2 de la madrugada. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la comprensión se convirtió en decepción. Las conversaciones se redujeron a cansados asentimientos. El afecto se desvaneció en besos rutinarios en la mejilla. Claire comenzó a sentirse como un fantasma en su propio hogar, rondando las paredes, mirando sofás vacíos, comiendo sola. Intentó hablar con Joe, una docena de veces. Cada vez prometía que lo arreglaría. Solo unas pocas semanas más de este proyecto, decía. Están a punto de asignar a alguien bajo mi dirección. Entonces tendré tiempo de nuevo. Pero nunca sucedió. Si acaso, empeoró. La sonrisa antes brillante de Claire se apagó. Su risa dejó de resonar en la casa. Su amor se convirtió en sospecha. Comenzó a revisar el teléfono de Joe, sin encontrar señales de infidelidad, pero sintiéndose todavía no amada. Dejó de esperarlo despierta. Dejó de cocinar. Dejó de preguntar cómo le había ido en el día. Y con el tiempo, algo más oscuro echó raíces dentro de ella. La posesividad se transformó en un resentimiento silencioso. Ella comenzó a contarse historias. Ya no me ama. Él está divirtiéndose mientras yo me pudro en esta casa. Renuncié a mi carrera, a mi libertad. Por esto, el resentimiento se convirtió en amargura. Y la amargura, si no se controla, siempre busca venganza. Claire dejó de preocuparse. Dejó de enviar mensajes para ver dónde estaba Joe. Dejó de preguntar cuándo volvería a casa. Y luego, una tarde, después de una larga discusión telefónica en la que Joe dijo que tal vez tendría que volar a un seminario de fin de semana, ella explotó. Si él no se preocupa por mí, ¿por qué debería preocuparme yo por él? Ese fue el pensamiento que la llevó al límite. Se vistió, esa noche, más de lo que había hecho en meses. Usó un vestido negro sin espalda que se ajustaba a su figura. Se maquilló, lentamente, saboreando cada trazo. Luego llamó a un taxi y le pidió al conductor que la llevara al club más famoso de la ciudad. Ya no se trataba solo de divertirse. Se trataba de enviar un mensaje. Tal vez no directamente a Joe, sino a sí misma. De que todavía tenía valor. De que todavía tenía poder. Dentro del club, la música retumbaba como un latido. Las luces parpadeaban sobre cuerpos que bailaban. Claire se sintió viva de nuevo por primera vez en meses. Bebió un poco de martini, conversó brevemente con extraños y se rió como la mujer que solía ser. Fue entonces cuando lo vio. Alto, mandíbula marcada, barba canosa, chaqueta de diseñador. La miró directamente desde la barra y sonrió con picardía. Ella ni siquiera dudó. Se acercó. Hizo una broma astuta. Y 30 minutos después, estaban en una habitación privada, en el piso de arriba. El mundo se deshizo en gemidos, y un bajo amortiguado. Fue rápido, impersonal, crudo. Pero para Claire, fue liberación. No sabía que el hombre detrás del mostrador, el dueño del club, la había reconocido en el momento en que entró. Allen
El mejor amigo de Joe desde la universidad había visto innumerables publicaciones de Instagram a lo largo de los años. Vacaciones, cumpleaños, pequeños momentos de pareja. Conocía a Claire muy bien, incluso si ella no lo conocía, más allá del viejo amigo de Joe. Allen se había quedado mirando durante mucho tiempo, indeciso al principio, pero cuando la vio entrar en esa sala privada con un extraño, la realización le golpeó como una bofetada. La noche siguiente, Claire volvió. Otra vez, bailó, coqueteó, rió, y terminó en la misma sala con otro hombre. Esta vez, Allen llamó a Joe. Oye, amigo, creo que necesitas venir al club. Es Claire. Ella está... No es quien piensas que es. Joe no lo creyó al principio. Pensó que Allen estaba equivocado, o borracho, o simplemente siendo dramático. Pero Allen insistió. Ha estado aquí 2 noches seguidas, y te digo, no solo está tomando copas. Joe sintió que su mundo se desdibujaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Le pidió pruebas a Allen. Al día siguiente, Allen le envió una foto. Una imagen borrosa, pero lo suficientemente clara. Claire de la mano con un hombre entrando en el salón privado. Joe se sentó en su silla de oficina, mirando la imagen. Su garganta ardía, su estómago se revolvía, sentía ganas de vomitar. Su Claire, su esposa. La mujer por quien renunció a toda su vida personal. La mujer que él pensaba que solo estaba molesta por la falta de atención. Ahora no era tristeza, era rabia. Pero en lugar de confrontarla, Joe no dijo nada. Ni a Allen, ni a Claire. Fue al club tarde esa noche. Se sentó con Allen. Bebieron en silencio por un rato. Luego Joe dijo calmadamente. Necesito una cámara en esa habitación. Allen parpadeó. ¿Seguro que no quieres simplemente hablar con ella? No. Quiero la verdad. Toda. Si ella va a seguir haciendo esto, quiero ver cada segundo, cada rostro, cada mentira. Y cuando llegue el momento, le mostraré cómo es la verdadera traición. Allen dudó. Hombre, eso es una locura. Pero los ojos de Joe no parpadearon. Su cara estaba fría. Allen asintió lentamente. Está bien, te ayudaré. Esa noche, instalaron una cámara en la habitación. Una discreta, oculta de la vista. Allen prometió encenderla solo cuando Claire viniera con alguien. Joe llegó a casa tarde. Claire ya estaba dormida. Se metió en la cama a su lado. Miró al techo. Ya no era solo un esposo traicionado. Era un hombre contando los días, planeando venganza. Y el reloj había comenzado a avanzar. Joe no durmió esa noche. Acostado junto al rostro pacífico de Claire, miraba al techo en un silencio inquietante que se extendió por horas. Su mente ya no funcionaba, como la de un hombre común con el corazón roto. Algo dentro de él había cambiado de forma permanente. Su amor por Claire, una vez ilimitado, se había convertido en una fuerza oscura y amarga. Esto no era tristeza. Esto no era solo traición. Esto era guerra. El luto llegó como un fantasma flotando por su casa. Claire tarareaba suavemente en la cocina, sin darse cuenta de que el hombre sentado frente a ella en la mesa del desayuno ya no era su amoroso esposo, sino un hombre creando su caída pieza por pieza, como un fuego que arde lentamente. Durante días, Joe la observó con frialdad distante. Observó cada movimiento que ella hacía. Memorizó sus rutinas. Todo mientras actuaba como si nada hubiera cambiado. Claire se volvió más audaz. Comenzó a vestirse provocativamente, incluso en casa. Ya no le importaba si Joe lo notaba o no. Sus ojos estaban en otra parte ahora, atrapados en la emoción de su nueva vida secreta. Cada noche, Claire salía de casa con nueva energía. Una retorcida sensación de libertad. Le decía a Joe que se encontraba con un viejo amigo, a veces un miembro de la familia. Y Joe sonreía, le besaba la frente y decía, «Diviértete». Fueron esas palabras las que le clavaban el cuchillo más hondo en su propio corazón cada vez, porque sabía exactamente a dónde iba. El Club Zafiro se había convertido en su segundo hogar. Alan cumplió su promesa. Cada vez que Claire entraba al club, Alan le daba a Joe un asentimiento silencioso. La cámara oculta en el salón privado capturaba todo, su risa, su seducción, su traición en alta definición. Joe coleccionaba estos videos como un cazador afilando sus cuchillos, sabiendo que la caza final se acercaba. Pasaron semanas. El comportamiento de Claire se descontroló. Lo que comenzó como venganza contra la negligencia se convirtió en adicción. La atención, el deseo, la constante validación llenaban los espacios vacíos en su corazón, que la ausencia de Joe había creado. Dejó de preocuparse por la discreción. Los hombres cambiaban cada noche. Coqueteaba abiertamente, a veces bebiendo hasta perder el control. Alan observaba desde su cabina de seguridad con un disgusto creciente, enviando metraje tras metraje a Joe. Joe nunca se perdía ni un solo clip. Se sentaba solo en la oscuridad, viendo a su esposa convertirse en alguien que ya no podía reconocer.
La mujer con la que una vez soñó envejecer, ahora no era más que una máscara. Una desconocida con el rostro de Claire. 10 meses pasaron así. 52 hombres diferentes. 52 traiciones. 52 noches en las que Joe moría y renacía en alguien más frío. Finalmente, la decisión se cristalizó en su mente. Diciembre ya estaba aquí. El cumpleaños de Claire se acercaba. El día que antes estaba marcado para el amor y la celebración, ahora se convertiría en un día que el mundo nunca olvidaría. Joe visitó a Alan en el club por última vez. Se sentaron en la oficina, el silencio asfixiando la habitación. ¿Es hora?, preguntó Alan, el miedo evidente en su voz. Joe asintió lentamente. Es hora. Recogió las grabaciones, cada archivo meticulosamente etiquetado y almacenado en un disco duro. Alan vaciló. Joe, lo que sea que estés planeando, está más allá de lo que puedo ayudarte. Joe sonrió levemente. Has hecho suficiente. El resto es mío. Joe fue a casa y pasó días preparándose. Decoró el dormitorio con globos, velas, regalos, todo lo que gritaba romance en la superficie. Pero detrás de esa decoración, había una cámara de ejecución esperando para ser revelada. El 16 de diciembre llegó el cumpleaños de Claire. Se despertó sorprendida al encontrar a Joe en casa, sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Su corazón dio un vuelco, creyendo ingenuamente que las cosas estaban mejorando. Poco sabía ella que su verdadero regalo de cumpleaños la esperaba. El regalo del juicio, el regalo de la revelación y el regalo final, la muerte. 16 de diciembre, el día que una vez tuvo significado, el día que se suponía estaría lleno de risas, amor e intimidad, pero no esta vez. No para Joe, no para Claire. Joe se había despertado temprano esa mañana, con la mente clara y las emociones entumecidas. Ya no había vuelta atrás. La casa estaba inquietantemente tranquila. Cada movimiento que Joe hacía estaba calculado. Cada mirada, cada palabra ensayada y vacía. Claire se despertó de su sueño, sorprendida al ver a Joe sentado en la mesa de la cocina tomando café. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, él la saludó con una sonrisa suave. La desarmó por completo. «¡Feliz cumpleaños, Claire!», él susurró. Su corazón se ablandó. Un leve rastro de culpa apareció en sus ojos, pero estaba enterrado profundamente bajo capas de egoísmo y negación. Ella pensó que hoy podría ser diferente. Pensó que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían volver a ser como antes. Joe le dijo que había tomado el día libre, que se quedarían en casa, solo los dos. Sin discusiones, sin tensión. Claire fingió, sonriendo alegremente, interpretando el papel de una esposa redescubriendo el amor. Pero detrás de esa sonrisa, Joe conocía la verdad. Sabía cada detalle sucio, cada mentira que ella había contado, cada hombre que ella había tocado. La casa estaba decorada hermosamente. Globos adornaban el techo. Velas parpadeaban en la mesa del comedor, y un pastel pequeño pero elegante estaba listo para la noche. Joe había orquestado cada detalle a la perfección, no porque le importara, sino porque esto era una actuación. El acto final de una tragedia de un año. Pasaron las horas. Comieron juntos. Se rieron. Bebieron vino. Por un momento, casi se sintió real, pero solo para Claire. Cuando llegó la noche, Joe llevó a Claire a su dormitorio. Se había transformado en un refugio romántico. Pétalos de rosa esparcidos sobre la cama, música suave de fondo, y una caja bellamente envuelta sobre la mesa. Claire estaba abrumada. Creía ingenuamente que Joe la había perdonado, que tal vez nunca lo descubrió. O si lo hizo, quizás eligió el amor sobre la venganza. Ella cortó el pastel. Joe aplaudió suavemente. Luego le entregó la caja. «Este es tu verdadero regalo de cumpleaños», dijo él, su voz inquietantemente calmada. Claire se rió nerviosamente. «¿Qué es? ¿Qué es?». Joe no respondió. En cambio, tomó el control remoto y encendió el gran televisor montado en la pared de su dormitorio. En segundos, su mundo se vino abajo. Imágenes tras imágenes pasaban ante sus ojos. El Club Sapphire, la sala privada, los hombres, su cuerpo, su traición. Todo estaba allí con una claridad aterradora. Cada segundo grabado, cada mentira expuesta. Las rodillas de Claire cedieron. El color se desvaneció de su rostro. Cubrió su boca, temblando violentamente. «Joe, no, por favor», susurró, con lágrimas bajando por su rostro. Joe permanecía como una estatua, sus ojos fríos, su corazón muerto. 52 hombres, Claire, dijo con frialdad. 52 noches destruiste todo lo que construimos. Se derrumbó en el suelo, sollozando incontrolablemente. Me sentía sola. Me dejaste sola.
No sabía cómo afrontarlo. Por favor, lo he dejado. Lo juro, solo fue una fase. Joe se rió amargamente. 2 meses limpio no borran 10 meses de suciedad. Luego abrió la caja. Dentro había una pistola, cargada. ¡Lista! Claire gritó. Retrocedió arrastrándose. Joe, no, te lo suplico. Pero Joe ya estaba transmitiendo en vivo por Facebook. Su teléfono colocado perfectamente para capturar todo. Los espectadores inundaron por miles, sorprendidos, horrorizados. Esta es mi esposa, dijo Joe a la cámara. Esta es la mujer que amé. Así es como se ve la traición. Claire sollozaba, gritando por ayuda, rogando por perdón. Joe la miraba desde arriba, imperturbable. Feliz cumpleaños, Claire. Que nazcas leal en tu próxima vida. Ella intentó correr, intentó arrastrarse hacia la puerta, pero los disparos resonaron en la casa. 5, 6 disparos rasgando el aire. La sangre se acumuló alrededor de su cuerpo sin vida. Joe se paró sobre ella, respirando pesadamente. La transmisión en vivo continuó. Los espectadores estaban en shock. La policía ya estaba en camino. Minutos después, los oficiales irrumpieron en la casa. Encontraron a Joe sentado en la cama, riéndose de manera hueca. Las imágenes de la traición de Claire seguían reproduciéndose en la televisión. Soltó el arma sin resistencia. La pesadilla había terminado, pero las secuelas apenas comenzaban. Las sirenas resonaban en el vecindario, ahogando el débil eco de los disparos que ya habían sellado el destino de Claire. Coches de policía llenaban la calle fuera de la casa de Joe. Un bloque residencial que antes era pacífico, ahora se había convertido en una escena del crimen bañada en luces parpadeantes azules y rojas. Joe estaba sentado inmóvil en el borde de la cama. Sus manos estaban manchadas con la sangre de Claire, las mismas manos que alguna vez la habían sostenido tiernamente, que una vez acariciaron su cabello durante sus noches universitarias, llenas de sueños. Pero esos sueños habían muerto hace mucho tiempo. Y esta noche, algo más había muerto con ellos. Los agentes entraron rápidamente, sus botas resonando en el suelo de madera, armas desenfundadas, gritos de órdenes. Suelta el arma, manos en alto. Joe no resistió. Dejó que el frío metal de la pistola se deslizara de su mano, cayendo al suelo con un sonido hueco que se sintió definitivo. Su rostro, antes contorsionado por la ira, ahora estaba inquietantemente calmado, casi pacífico. La transmisión en vivo aún seguía. En las redes sociales, el video ya era viral. Millones estaban mirando con horror mientras las imágenes captaban los últimos momentos de Claire y la escalofriante ejecución del plan de Joe. Cuando los agentes le pusieron las esposas, uno de ellos no pudo evitar mirar la televisión, que seguía reproduciendo en bucle las traiciones de Claire. Incluso los agentes de la ley más endurecidos sintieron un escalofrío inquietante recorrerles la espalda. Joe fue escoltado afuera, rodeado de cámaras destellantes, reporteros gritando y vecinos horrorizados. Algunos jadearon incrédulos, otros susurraron con lástima. Unos pocos incluso murmuraron palabras de comprensión, ya que las imágenes que se habían vuelto virales habían dividido la opinión pública por la mitad. En la celda de detención, Joe se sentó en silencio. Pasaron horas. Luego llegó la primera oleada de interrogatorios. Los detectives lo bombardearon con preguntas. ¿Por qué no simplemente la divorciaste? ¿Por qué llegar a tales extremos? ¿Esto fue premeditado desde el principio? La respuesta de Joe se mantuvo escalofriantemente consistente. Le di todo. Mi tiempo, mi amor, mi vida. Y me pagó con traición 52 veces. Esperé 1 año para darle un regalo que realmente merecía. Poco después, el juicio comenzó. Se convirtió en uno de los casos más sensacionales del país. Los medios no podían tener suficiente de ello. Los presentadores de noticias desglosaron cada detalle de las imágenes. Los expertos legales debatieron la moralidad de las acciones de Joe. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre quienes veían a Joe como una víctima de abuso emocional y quienes lo condenaban como un asesino a sangre fría. La sala del tribunal estaba llena todos los días. La familia de Claire estaba seria, con el corazón roto y furiosa. Describieron a Joe como un esposo controlador, afirmando que Claire había sufrido emocionalmente mucho antes de buscar consuelo en otro lugar. El equipo de defensa de Joe, sin embargo, mostró el metraje completo al jurado. Cada traición, cada mentira, cada prueba fue expuesta. Joe mismo subió al estrado. Su testimonio fue crudo, honesto, sin ningún tipo de actuación. Pude haberla dejado, sí, pude haber pedido el divorcio, pero no quería venganza en silencio. Quería que el mundo viera lo que me hizo, a nuestro matrimonio. Quería que sintiera la vergüenza con la que me hizo vivir cada noche que veía esos videos. La sala del tribunal quedó congelada. Incluso el juez tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Después de semanas de acalorados argumentos, pruebas, evaluaciones psicológicas,
y con testimonios de personajes, el jurado llegó a su veredicto. Joe fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Premeditado, fría, calculada. La sentencia, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, Joe no se inmutó. Ninguna lágrima escapó de su ojo. Aceptó su destino con la misma calma que mostró durante todo el juicio. En las secuelas, el mundo no podía dejar de hablar de ello. Se hicieron documentales. Se escribieron libros. Los podcasts diseccionaron cada momento de la trágica caída de Joe y Claire, de novios universitarios a una sangrienta tragedia. Algunos llamaban a Joe un monstruo. Otros lo llamaban un hombre roto que perdió el control tras soportar la traición definitiva. Pero una cosa era segura. Esta no era una historia que nadie olvidaría. En su celda de la prisión, Joe estaba sentado solo, mirando la pared. No había fotografías, ni recuerdos de Claire, solo silencio. Cuando un reportero le preguntó años después si lamentaba lo que había hecho, Joe simplemente respondió: el arrepentimiento es para aquellos que no vieron la verdad. Yo la vi cada noche durante un año. Ella me mató mucho antes de que yo la matara a ella. La historia de Joe y Claire permaneció como un recordatorio eterno de cómo el amor puede convertirse en obsesión, cómo la traición puede engendrar monstruos, y cómo la venganza, una vez iniciada, consume todo, incluso el alma que la busca.